Eh, Saludos a todos nuestros suscriptores y amigos de MAF Transformación. Hoy día les traigo con mucho cariño a esta pareja, eh, a William y a Lila, ¿no? Creadores del método Ice Yoga, ¿no? Que hoy día vamos a conversar de eso y un poco más. Mm, Muchas gracias, Lila y William, por aceptar estar en este ahora su canal, Más Transformación. Muchas Ah, gracias a ti por la invitación y por darnos la oportunidad de que la gente pues conozca muchos más métodos de autodescubrimiento y de crecimiento personal. muchísimas gracias, Miguel. De verdad, un honor estar por acá y bueno, gracias a la audiencia que va a escuchar esta información que consideramos que es de mucho valor y mucha importancia. Gracias a ustedes por haber aceptado estar acá. Y bueno, este es un canal de divulgación, ¿no? De métodos y herramientas para el desarrollo y la transformación personal. Este, y, ah, y acá en este canal nos gusta la vivencia, ¿no? Que las personas experimenten y bueno, que todas esas herramientas, ¿no? Los prueben en ellos mismos y que bueno, vean, ¿no? En su balance si sirve en ellos o no, ¿no? Eh, bueno, podríamos empezar, ¿no? Sí, claro que Prim- sí. sí, empezamos primero con la pregunta, el método Wim Hof. ¿Qué es el método Wim Hof? Sí, sí, me permito entonces responderle. Mi nombre es William Feragoto. Soy instructor certificado del método de Wim Hof desde el 2018. Y básicamente el método de Wim Hof es una secuencia, digamos, de actividades y una manera de vivir que fue desarrollada por su creador, que es un señor holandés que se llama Wim Hof, a raíz de su reto de exposición al frío y exposición a ambientes extremos, no solo el frío, sino también el calor. El método de Wim Hof combina algo que se llama un mindset, un estado, digamos, de enfoque mental, con técnicas de respiración y con técnicas de exposición gradual al frío para realmente fortalecer el organismo. Y ese fortalecimiento no es solamente de carácter físico, sino también tiene que ver mucho con el manejo de las emociones, con el manejo de la mente. De Excelente. hecho, yo conocí a William por el método, por el método de Wim Hof, porque tuve un accidente hace más o menos 3 años y tuve una quemadura de tercer grado y en mis investigaciones encontré que la exposición al frío iba a ser bueno para la recuperación en cuanto a la cicatrización, pero más de ese beneficio que hubo a nivel físico, porque evidentemente sí hubo una mejoría en la cicatrización de mi pierna, encontré siendo, yo formo profesores de yoga y también hago meditación, encontré que en el momento de estar dentro del hielo se llega a un estado meditativo, pero así. Entonces, me conquistó el método y pues que más que con William Peragoto, que pues William pues acá en Sudamérica es muy reconocido porque Ujú. pues realmente sabe dirigir muy bien las inmersiones y con todos los protocolos de seguridad que esto requiere. Entonces, digamos que mi primer acercamiento con el hielo fue a través del método de Wim. Ujú. Bueno, Excelente. ahí hay un muy buen contexto, ¿no? Sí, sí. Eh, este método, eh, ¿para qué específicamente sirve? O sea, ya me han dado algunas pistas, pero ¿para qué específicamente sirve? Sí, el método de Wim Hof tiene varios beneficios. Tiene beneficios, por ejemplo, para el manejo del estrés y la ansiedad.
tiene beneficios para fortalecer el sistema inmunológico digamos, estar mucho más fuerte ante la presencia de enfermedades, mejora la circulación sanguínea, eh, dispara una respuesta desinflamatoria del cuerpo, ayuda al sueño, hace el cuerpo mucho más resistente y más resiliente tanto al esfuerzo físico como mental. Esos son algunos de los beneficios que tiene el método y buena parte de ellos han sido comprobados a través de encuestas, de estudios científicos a nivel mundial. Entonces es un método realmente que tiene buena evidencia científica. Desde el punto de vista, como decía Lila, en el caso de ella particular con una quemadura tan profunda, desde el punto de vista físico lo que hizo fue mejoró mucho el flujo sanguíneo, hacia esa parte que estaba en recuperación, ayudó con todo el efecto desinflamatorio que tiene la práctica del método y es importante entender que estos métodos, lo importante es la práctica, hacerlo una sola vez genera efectos pero que duran unos días. Si uno lo mantiene practicando, el efecto permanece en el cuerpo, ¿no? Eh, Incluso ayuda mucho al alivio de los efectos generados por la depresión. Es una ayuda temporal, no es una cura definitiva. Hemos tenido participantes, digamos, que han venido sufriendo estados de depresión continua y les ha ayudado, digamos, a mejorar su estado de ánimo con esa combinación que yo te comentaba del enfoque mental, de la respiración y de la inmersión en frío. Es una inmersión gradual, además, es una inmersión controlada. Ahora que estás hablando de la respiración, ¿qué tan importante es la respiración en este método Wim Hof? Es fundamental la respiración, porque básicamente con esa técnica de respiración en particular, uno ayuda a la mente a estar en un estado mucho más calmado. El cuerpo está listo para la acción, sin embargo la mente está calmada, es en un estado de rendimiento óptimo o peak performance state y a la vez satura las células de oxígeno, que es fundamental para poder manejar la inmersión en frío, y alcaliniza el cuerpo. Y un cuerpo alcalino es mucho más resistente y mucho más resiliente. Y eso ayuda muchísimo a poder tener un manejo de la inmersión en frío, por ejemplo. Pero también ayuda para la actividad física, para la actividad mental. Y además que esa inmersión en el hielo es todo un reto, ¿no? Entonces, muchas veces las personas vienen y resignifican el hielo, ¿no? Sobre algún miedo que se tiene, entonces ahí viene la fuerza de voluntad, el poder personal, el saber que como cualquier experiencia de la vida difícil, donde tú sepas respirar, cambias toda la situación. De hecho, pues se dice que quieres cambiar tu vida, cambia tu manera de respirar. Y eso es súper clave porque siempre van a haber eventos que nos van a salir, a sacar de la zona de confort y pues si sabemos respirar de manera adecuada, vamos a tomar mejores decisiones, vamos a atravesar esa dificultad así como se atraviesa el hielo y podemos salir adelante y bueno, eso es, yo siento que el hielo puede significar cualquier cosa, ¿no? Cualquier dificultad puede resignificar. También hemos tenido personas que vienen a superar traumas que quizás sus padres eran, cuando eran niños, eran violentos y fueron castigados, quizás los metían a la ducha fría, por ejemplo. Ujú. Y esos métodos, no creas, eso queda en el inconsciente del Mm, niño y nosotros sanamos al adulto porque hay personas que dicen es que yo desarrollé incluso una alergia al es frío, correcto. porque yo siento el frío y claro, ese adulto se va a ese evento cuando se reciban ese tipo de castigos desafortunadamente. Y también hemos logrado quitar muchos mitos que hay porque realmente nosotros somos resistentes al frío, lo que pasa es que en esa evolución y en ese querer estar en confort nos abrigamos demasiado, entonces siempre le ponemos gorrito, bufanda, guantes, chaqueta, debajo de la chaqueta un saco, una camiseta a un niño porque empezó a ventear. Entonces, ay, te vas a enfermar, ven, cúbrete.
o están jugando bajo la llovizna y ay, métete porque te vas a mojar y te vas a enfermar. Entonces eso también son tipos de creencia que hay que empezar a tumbar porque realmente uno crea con sus pensamientos su realidad. Si yo creo que si me llovizné o acá se utiliza mucho es el chiflón, ¿no? Me cogió el chiflón o me cogió este frío y entonces ya me voy a enfermar. Entonces, muchas enfermedades son como creencias que están en el colectivo. Entonces, acá también podemos reactivar esa manera de responder del cuerpo, que el cuerpo es el que es capaz de generar su propio calor para precisamente soportar estas bajas temperaturas. Sí, sí, yo quería complementar un poquito lo que comentó Lila en relación al frío, hablando también de la respiración. Miguel, tú nos hablabas qué tan importante es la respiración en el método Wim Hof. Yo te diría que la respiración es súper importante en toda la vida, en toda actividad humana. En la escuela, digamos, normalmente pasamos muchos años de la vida estudiando, ¿no? Educación primaria, secundaria, algunos educación universitaria, luego que si el posgrado, lo que fuere, pero por lo general no te enseñan desde que eres muy pequeña, muy pequeño a respirar. El aprender a respirar es fundamental para la vida porque básicamente a través de la respiración tú puedes tener control sobre tu mente, sobre lo que estás pensando en un momento dado. A través de la respiración tú tienes control sobre las emociones porque tú definitivamente a voluntad, dependiendo del tipo de respiración que tú utilices, tú puedes calmar una emoción o exacerbar otra. Y puedes tener respiración, control sobre tu cuerpo, porque tú puedes inducir estados, digamos, de incremento de la energía o saturación de oxígeno, como yo te mencionaba, pero también puedes inducir estados de calma. Entonces la respiración no es solo fundamental en el método de Wim Hof o en el Ice Yoga Method, es fundamental para la vida. Y es una de las cosas que nosotros acá ponemos más énfasis cuando trabajamos con nuestros participantes o cuando trabajamos con los aspirantes a instructores de nuestros métodos. Es básicamente eso, aprender a usar la respiración y aprender a enseñar la respiración de una manera correcta. Excelente. Eh, yo practico un poco de, bueno, practico un poco de mindfulness, ¿no? Y lo que nos enseñan en respiración es, ¿cómo se llama? Estar en el momento presente, ¿no? Siempre estar en el momento presente, ¿no? Cuando dice que te estás yendo para un lado, para otro lado, ¿no? La mente es así. Volver a la respiración para estar en el momento presente, ¿no? Es donde debemos estar, ¿no? Así es, así es. Y eso es lo interesante del hielo, que tú te metes en el hielo y ahí estás aquí ahora, Ujú. estás contigo, no te vas a poner a pensar qué tienes que hacer después o te va a llegar una idea distinta a la experiencia que se está viviendo en ese momento. Y la respiración va a ser clave para que tú puedas sostener el momento y no querer salir corriendo, ¿no? Porque eso sí es claro que la persona entre, se puede salir cuando quiera, pero la respiración es la que le va a ayudar a sostener ese proceso y estar precisamente en el aquí, en el ahora. Ahí sí voy a sentir mi cuerpo, ahí sí me doy cuenta eh, que estoy conmigo, ¿no? Igual es importante el coach que se hace, el soporte, Ujú. digamos, del instructor. Pues acá formamos instructores que apoyan esos procesos y es determinante el acompañamiento, pero si la persona no respira bien, pues no, no Bueno, pasa básicamente mucho. lo que procuramos nosotros es no solamente enseñar la técnica, sino que como preparación a la inmersión en frío, las personas tengan suficiente tiempo para practicarla, ¿no? Yo Ujú. creo que eso es clave también. Una preparación acelerada de las personas no lleva a nada bueno. Ujú. Que Y en eso hemos puesto nosotros mucho énfasis en nuestras formaciones y en los talleres que damos abiertos al público. que de hecho esa diferencia de los resultados es que nace ese Yoga Method, ¿no? Ujú. Porque pues
a veces llegan grupos muy grandes de 40 personas, 50 personas, entonces nos dividimos los grupos y empezamos a notar que cuando se implementaban técnicas desde el yoga adicionales a la respiración, ese grupo tenías una inmersión, mejor dicho, súper bien. O sea, no había ninguno que no terminara la experiencia. Entonces ahí es donde empezamos a conversarlo y empezamos a estudiar con un lama y empezamos a profundizar más en una técnica que se llama Tumo, que es una técnica bien interesante donde ya tú activas la termogénesis y te das cuenta que es la respiración, pero también es activar ese fuego que hay dentro de ti, Ujú. que es que te va a ayudar o bien sea a llevar ese fuego a la zona del cuerpo que te está doliendo dentro de la inmersión, o también te ayuda a empoderarte porque realmente ese fuego está muy relacionado con el tercer chakra que es el guerrero, ¿no? Que es el yo puedo, el fuego te ayuda a digerir no solamente lo que comes, sino el cómo te sientes. Entonces es muy chévere por eso para los procesos de depresión y de ansiedad, porque el fuego, que es un elemento que todos tenemos, es el que te va a ayudar a digerir no solamente, como lo decía antes, lo que comes, sino también el cómo te sientes. Entonces una persona que está deprimida muy seguramente no tiene bien su fuego digestivo y no digiere esa tristeza, porque las emociones no son malas, Ujú. tenemos que sentirlas, ¿no? Sino que es de qué herramientas puedo yo empezar a implementar para atravesar la emoción, dejarla pasar y volver de nuevo a mi centro. Excelente. ¿Quieres Bueno, complementar? Sí, no, sí, 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 es que estábamos hablando del método de Wim Hof y ya estamos hablando de cosas como más. más Exacto. diferentes, digámoslo así, no Ujú. en términos de profundidad, sino diferentes. No sé si Miguel tenías alguna otra inquietud en relación al Al método buen de hijo. Wim Hof. Eh, Ustedes están, bueno, ya lo están practicando, que es el Ice Yoga, ¿no? El método Ice Yoga. Eh, Exactamente. la base es el método Wim Hof y ahí le han agregado Ok, el yoga, meditación, sí, esto. esa es una muy buena pregunta, Miguel. Eh, como te comentábamos hace un ratico, bueno, yo soy formado de hace muchos años en el método de Wim Hof y he estado enseñando el método por muchos años también. De hecho, Lila y yo nos conocimos en ese contexto, en un taller de 3 días donde eh, era interesante porque el participante iba siendo expuesto gradualmente un poco más al frío, además de aprender otras técnicas. Eh, pero básicamente el Ice Yoga Method parte de la necesidad de incluir dentro de lo que es el proceso de preparación y recuperación unas herramientas donde dotamos al participante del poder de entrar en el hielo en un estado primero de preparación física, mental y emocional muy efectivo a través de herramientas de yoga tibetano y del tumo, Ujú. que es dentro de lo que es el concepto del budismo tibetano, es una de las herramientas más poderosas de autosanación, pero también nos garantizamos que independientemente de la condición del participante, y eso es súper importante, no me refiero solo a condición física, sino de pronto una dolencia o un problema que tenga ese participante, pueda salir y hacer su proceso de recuperación completo. Eso es súper importante también. Entonces nosotros enfocamos el Ice Yoga más desde el punto de vista terapéutico que desde el punto de vista de reto físico. Ujú. Sí, eso es importante. Entonces, el método de Wim Hof tiene su método y cuando dictamos el método de Wim Hof nos apegamos Al 100% protocolo. al protocolo de Wim Hof porque si no, no estaríamos ejecutando ese entrenamiento. Y el Ice Yoga Method tiene un protocolo que es diferente y que está enfocado distinto en el sentido nos vamos mucho más a herramientas de preparar los procesos de recuperación de la persona una vez que hace la inmersión. Ujú.
Ok, ¿sí? Entonces son dos métodos diferentes. sí. Pero obviamente dentro de lo que es el proceso, digamos, de aprendizaje y dentro de lo que es la historia personal, pues el inicio fue con el método de Wim Hof y tanto es así que seguimos realmente eh, practicándolo, pues. Y hay Mm. personas que prefieren hacer el método de Wim Hof y nosotros también damos ese tipo de talleres. Los participantes que tienen en estos grupos, ¿no? Que para darles los talleres de método Wing Chun o Ice Yoga método, eh, ¿a qué van los participantes? ¿Qué tipo de participantes van? ¿Personas que tienen alguna enfermedad, problemas de depresión, pérdidas? No. Esa es una excelente pregunta, ¿no? Y el tipo de participante siempre es muy diverso. Ujú. Hay personas que vienen porque se volvió viral el tema de las inmersiones en Ajá. hielo Y es un reto. y entonces básicamente al ser viral, pues las personas se contagian de esa viralidad y quieren tener la experiencia y sobre todo quieren tener de pronto una evidencia para compartirla en redes sociales, por ejemplo. Hay personas, como decía Lila hace un rato, que vienen a sanar traumas. Hemos tenido personas, por ejemplo, que se habían ahogado y fueron recuperadas. Hemos tenido varias personas, unas cuantas, que eran castigadas metiéndolas en la ducha fría, por ejemplo, como castigo, tristemente porque es que el frío es muy beneficioso, pero vinieron a sanar ese trauma y lo sanaron. Tenemos personas definitivamente que no soportaban el frío, muchas, muchas, como hablábamos en los previos, Miguel, muchas personas friolentas, pero a tal punto de que no podían soportar el frío. Y aquí obviamente con una buena preparación y una inmersión en frío bien guiada y una recuperación bien llevada, se dan cuenta que sí pueden, porque nuestro cuerpo, como decía Lila hace un ratico, fisiológicamente tiene todas las capacidades para manejar una exposición al frío controlada, obviamente, ¿sí? Tenemos personas con dolencias de distinta índole, o sea, problemas articulares, con artritis, con artrosis, enfermedades de carácter Fibromialgia. inmunológico, fibromialgia, donde el método ayuda mucho, la exposición terapéutica al frío. Pero lo fundamental de todo esto, Miguel, independientemente de la diversidad del público, como yo te digo, en muchos intereses, es, es que, es que fundamentalmente bien llevado y cuando las personas saben qué es lo que está haciendo y cuáles son los beneficios y también cuáles son los riesgos y cómo nosotros los mitigamos, la persona independientemente de por qué haya venido, realmente recibe unos beneficios enormes. Te podemos decir que, por ejemplo, la combinación de técnicas del movimiento inteligente, la respiración, la exposición al frío y la recuperación pueden tener efectos importantes sobre la fisiología, incluso sobre la psiquis de la persona durante más de 6 días, por ejemplo. Y por eso yo te decía que aquí el secreto es darle luego continuidad a la exposición. Pues se da la exposición y obviamente las personas después pueden seguir con sus duchas frías y no necesariamente se tienen que bañar todo el tiempo con agua fría, sino se bañan normal como lo vienen haciendo, pero tienen un cierre con agua fría después como para vivir un Y, poco ese choque. y siempre surge la pregunta, bueno, y las personas que viven en clima caliente donde por la ducha no sale agua fría. Yo he tenido la oportunidad y tuve mucho la oportunidad por temas de trabajo. Pues yo trabajo en el área ambiental y social también, en proyectos de sitios muy calientes. Y siempre he tenido la oportunidad de poderme bañar con agua fría buscando hielo y un balde, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cuál es la idea?
Sí, si bien hoy día se ha hecho muy accesible las inversiones en agua fría porque incluso en el comercio venden tinas individuales donde con poco hielo tú puedes tener una exposición al frío. Lo que es muy cierto, Miguel, es que el secreto de esto es tener una buena preparación y un buen conocimiento para poderlo hacer con, Total responsabilidad. y con seguridad. A raíz de la viralidad de la inmersión en frío, también empezó a darse un fenómeno que considero que no fue muy bueno para los efectos terapéuticos de la inmersión en frío, que es la viralidad de personas metiendo a otras en el frío sin preparación alguna, ¿no? Mm. Con los riesgos y las consecuencias que eso puede tener, porque cuando tú llevas a una persona a exponerse al frío sin una buena preparación, la experiencia puede ser realmente tan retadora que no quieras volver a hacerlo en tu vida, ¿no? Eso es interesante porque una de las cosas que yo pienso que en nuestra cultura se ha satanizado más es el frío. Lo decía Lila también, por ejemplo, desde pequeño uno le dice no te enfríes que te enfermas, no te vayas a mojar con la lluvia porque te vas a enfermar, abrígate, ponte la chaqueta, No ponte camines la bufanda, descalzo. no camines descalzo. Todas cosas que desde nuestro concepto y desde la práctica, digamos, de ese conocimiento de cuerpo y de esa interacción de nosotros como seres que habitamos este cuerpo con la naturaleza, sabemos que no tienen nada de cierto, pero desde pequeños nos programan con eso, ¿ves? Ujú. Entonces también lo que enseñamos es básicamente a ir rompiendo esos tabús. Por ejemplo, cuando una persona ha sido enseñada que el frío es malo y se da cuenta que no solamente se puede exponer al frío, sino que lo puede hacer de una manera controlada, realmente cambia mucho en esta persona. Así nunca más se meta, pero se da cuenta que habían cantidad de programaciones que tenían que no eran ciertas. Y si esas programaciones que tenían no eran ciertas, hay muchas otras que la limitan que tampoco son ciertas. Ujú. Entonces, el enfoque básicamente es romper programaciones, limitaciones antiguas y abrirle la mente a las personas para entender que las limitaciones solamente están en nuestro conjunto de creencias limitantes, valga la Y que redundancia. tenemos esa capacidad de activar nuestro poder personal, que eso es activar nuestro fuego interno. Y de hecho muchas enfermedades que se atraviesan se pueden sanar porque el fuego, digamos, cuando se está expuesto al frío, se activa la termogénesis y la termogénesis es la que empieza el proceso desinflamatorio. Entonces es interesante que muchos podemos tener varios órganos inflamados, desafortunadamente eso no duele, no te indica nada, tú te das cuenta es cuando ya fuiste al médico y cuando ya se desarrolló la patología, entonces incluso hasta a nivel preventivo, mantener tonificado tus órganos, mantenerte desinflamado, el frío es, o la termogénesis, que es lo que se activa por el frío, es como si estuvieras tomando cúrcuma todos los días, como para mantenerte desinflamado y bien, preparado para Sí, todo. hay una cosa importante de lo que menciona Lila en relación a la inflamación. La mayor parte de las enfermedades conocidas hoy día tienen su origen en procesos inflamatorios. Ujú. ¿Sí? Yo soy un apasionado por todos estos temas de fisiología, neurofisiología y la conexión entre la psiquis y el cuerpo por mi formación. Soy biólogo de profesión y de pasión, o sea, tengo una visión científica, pero también que he logrado combinarla con una visión espiritual, en el entendido que en estos tiempos tan maravillosos que estamos viviendo, ciencia y espiritualidad están convergiendo. Aun cuando todavía usamos términos diferentes, tanto ciencia como espiritualidad están coincidiendo en una visión cuántica del universo, por ejemplo, la física cuántica, la mecánica cuántica, ¿no? Y en ese orden de ideas, en el entendido que la mayor parte de las enfermedades conocidas provienen de la inflamación. Imagínate un método que te permite con pocos minutos al día poder
disminuir la inflamación si ya tienes procesos inflamatorios o si eres una persona con que no tienes ninguna condición, prevenirlo. Y eso es maravilloso y ha sido comprobado científicamente. Y es una combinación de respiración y exposición gradual al frío. Entonces, respiración y una exposición extrema al frío, como se hace en los talleres por inmersión en frío, es muy interesante, pero tú puedes mantener el efecto siguiendo usando las técnicas de respiración que nosotros usamos y hacer exposiciones controladas al frío si vives en un sitio frío con duchas y si no con un balde con agua fría, con agua con hielo, ¿ves? Ujú. Entonces, es muy bonito poder compartirle a las personas unos métodos que los puede utilizar en cualquier sitio y a muy bajo costo, formando parte de su práctica diaria. Ujú. Excelente. Ya estábamos ah, hablando de, no, comenzamos hablando sobre las personas que pueden entrar al método Wing Chun o la Yoga Method. Ah, ¿Qué personas serían contraindicadas para estos métodos? Ok, esa es muy buena Muy pregunta, bueno. ¿sí? Y básicamente y en particular para el método Wim Hof, no está contraindicado, por ejemplo, para personas que tienen episodios de epilepsia y está contraindicado en el embarazo, por ejemplo. Y bueno, si hay personas que tienen, digamos, situaciones delicadas de la salud cardiovascular o algún ACV o algo, es muy bueno que la persona consulte primero al médico para poderlo utilizar. Bien, siendo el Ice Yoga el enfoque más bien terapéutico, para esos casos en particular y habiendo, digamos, tenido el visto bueno del médico, nosotros pudiéramos manejarlo porque utilizamos unas técnicas distintas, como decía Lila, del yoga y el tumo tibetano, además de la respiración y la inmersión, pero son casos uno a uno. Te voy a poner un ejemplo, Miguel. Una persona, por ejemplo, con una condición de epilepsia y y se expone, por ejemplo, a una inmersión en agua fría, estando en una experiencia grupal y tiene un episodio de epilepsia metido en el agua fría, tú te puedes imaginar el nivel de riesgo que se expone esa persona. Ujú. Eso es muy distinto, por ejemplo, a que quiera abordar el proceso de una manera terapéutica y con sesiones individuales se puede ir manejando para verificar que la persona no vaya a estar en riesgo. Y es allí donde viene, digamos, la diferencia de un método al otro. Nosotros hacemos talleres abiertos al público de la Yoga Method también y tenemos afortunadamente muy buen número de participantes, pero siempre es bueno y necesitamos previo a hacer el taller conocer la condición médica de la persona para poderle recomendar si hace el taller o no, o más bien le podemos ofrecer unas sesiones individuales. Excelente. Y por ejemplo, en el caso del embarazo, Miguel, es súper importante entender que no hay estudios ni los va a haber que puedan de una manera, al menos no ahora con las técnicas de investigación que tenemos clínicas, que puedan determinar si hay un riesgo real o no a la mamá o a ese ser que está en formación dentro de la mamá al exponerse al frío. ¿Sí me hago entender? Sí. Los va a ver porque desde el punto de vista de ética médica realmente nadie se atrevería a publicar un estudio sobre esa base. Entonces, de manera preventiva, nosotros siempre les recomendamos a las mamás de no exponerse al frío extremo estando en embarazo. ¿Ok? Han habido casos interesantes. Por ejemplo, conozco la esposa de un instructor amigo que era un instructor en su tiempo, donde ella se expuso durante su último embarazo al frío, pero hay que entender la historia personal de las personas. Ujú. Ella venía
exponiéndose al frío desde hacía años antes, ¿sí? O sea que fisiológica, emocional y mentalmente su cuerpo está preparado. Pero yo no me atrevería a una persona ya con un embarazo, siendo la primera vez, someterla a una experiencia que desde el punto de vista fisiológico, emocional, mental, es también muy extremo. Entonces, en el Ice Yoga Method para personas, para mujeres embarazadas, nosotros usamos otras técnicas que le ayudan mucho también. Ujú. Ok. Mm, Esto de las programaciones sobre las enfermedades y o sea, del frío ¿no? Sobre las enfermedades. Acá en Estados Unidos, las personas estén resfriadas o no están resfriadas, siempre toman agua helada ¿Sí? y con hielo. Ah, Siempre, imagina. siempre, siempre. Mi cuñado, bueno, es americano, él siempre toma agua con hielo. Ok, Y tú vas a cualquier lado, pides un vaso de agua y siempre el vaso de agua tiene que tener hielo. ok. Es costumbre y normal. Pero en cambio en Perú o en otros lados de Sudamérica, llega el frío, que no es como acá, ¿no? Acá el frío es mucho más. Este, te dan agua al tiempo, ¿no? Tú pides agua, te lo dan al tiempo. Sí, No te echan hielo ni nada, ¿no? Entonces, bueno, acá a mí se me rompió la creencia de que el agua helada es mala, ¿no? ok. Porque yo ya venía ya de una creencia de allá de Perú, donde, bueno, la mamá o las abuelas te dicen, no, no tomes agua helada porque te va a hacer mal, ¿no? A la garganta o te vas a resfriar por eso, ¿no? Ok. Pero acá esa creencia no está. Entonces acá es donde me doy cuenta, ¿no? Del tipo de creencias sobre estos temas, ¿no? Sí, sí, y básicamente hay cantidad de creencias que forman parte de esas programaciones que Ujú, tenemos, digamos, los humanos, que efectivamente pueden desencadenar enfermedades o condiciones, pero precisamente porque se cree firmemente y eso quedó programado en el subconsciente, por ejemplo, ¿no? ujú, Como tú mencionabas lo del agua fría. Aquí en Colombia, al menos en el centro del país, nosotros vivimos cerca de la capital de Bogotá, se utiliza también mucho el agua al clima. Cuando pides el agua te pueden traer un vaso con hielo, pero uno también la puede pedir al clima, por ejemplo. Más ujú. bien hacia las partes más calientes de la costa, hacia el norte de Bogotá, se usa mucho más el hielo. Y fíjate, Miguel, que es interesante porque lo que tú nos compartes ahora que en los Estados Unidos el agua se toma siempre con hielo, pero hay otras culturas donde consideran, independientemente de la nuestra, digamos peruana, colombiana y tal vez en otros países Ujú, de Latinoamérica, donde consideran que el agua fría es malísima, por ejemplo, para ujú, el organismo, ¿no? Y independientemente de que eso sea cierto o no, siempre que tú lo creas, probablemente el tomar agua fría, si consideras que eso es malo, te puede hacer daño. Es lo mismo que la exposición al frío. Entonces, el primer trabajo que nosotros tenemos importante con las personas es inspirar confianza a través del conocimiento, eso es fundamental, y poderle decir a la persona, tienes una serie de programaciones que aquí te vamos a demostrar que no son ciertas. Pero la demostración va a venir desde la preparación. O sea, no vas a ir a comprobar que el agua fría no te va a hacer daño sin ninguna preparación, simplemente metiéndote en una tina con agua con hielo. Simplemente vas a pasar por un proceso de preparación física, emocional y mental para poder abordar una experiencia retadora y salir en muy buenos términos. Básicamente es como es el concepto, ¿no? ujú, Son a través de una muy buena preparación y de que, digamos, las personas que lo están dirigiendo no solamente lo enseñan, sino que lo han practicado por mucho tiempo y han tenido beneficios notables, van a llevarlo por ese proceso. Y como decía Lila, es muy bonito porque al final el Ice Yoga Method surgió
de incorporar dentro de la práctica de la inmersión en frío una serie de técnicas milenarias que en el Tíbet la han usado desde miles de años atrás para exponerse al frío. ujú. ¿Sí? Entonces es tomar esos elementos, tener el conocimiento de la ciencia moderna sobre lo que ya se ha comprobado que nuestros ancestros sabían, porque tanto en nuestras culturas, digamos, latinoamericanas antiguas, como en Oriente incluso, muchas culturas hacían exposición al frío, ¿ok? Eh, Tomar esa parte tradicional con la ciencia moderna y combinarla en un método que pueda exponer a las personas al frío con seguridad y con beneficios notables para su salud. Y que no digan, no, yo en la vida me vuelvo a meter en una tina con agua fría. Ese es básicamente el concepto, no privarle a la persona de la oportunidad de poder repetir su exposición al frío para que no sea algo traumático. Es más o menos por allí donde vamos nosotros con la práctica. Y de otros tipos de respiración, ¿no? Porque, pues, digamos que hay una respiración que te ayuda a activar ese fuego interno. em, bueno, hay muchos caminos y también se trata también de reprogramar y de saber que, y ahorita, claro, como hay tantos migrantes y han pasado tantas cosas, como que ya esto es algo multicultural y yo ya puedo tomar herramientas de otro tipo de cultura y empezar a decidir que nosotros podemos contar nuestra propia historia o vaciar un montón de archivos que hay en nuestra cabeza y decir esto ya no es una creencia mía, la hago a un lado y yo me hago responsable y empiezo a tomar información que para mí sí es válida y vivir desde allí. Yo creo que todo el mundo está buscando en su mayoría la evolución y para eso está también esta bella herramienta que es el frío y aquí hay muchas partes de Colombia que pues realmente tienen una temperatura muy baja y hay personas que uno siempre decía pues esta persona es súper saludable, pero es personas que siempre se han bañado con agua fría, por ejemplo. Ujú. Y Sí, eso hace que tengas un sistema inmune fortalecido, entonces menos gripas, menos resfriados, menos, más resistente a los virus, tiene muchísimos beneficios el trabajar la tierra, bueno, es que uno ve Sí, que lo que es tan sano el contacto con la naturaleza y partir de lo básico. ujú, eso es muy bonito lo que dice Lila, Miguel, porque por ejemplo aquí en el altiplano cundiboyacense uno ve muchas personas del campo donde realmente nunca han usado agua caliente, ni calentador, ni nada por el estilo, ¿no? Y tienen ese contacto con la tierra y son personas de edad bien avanzada y siguen caminando y siguen trabajando y no tienen los achaques que normalmente la gente que vivimos más como en la ciudad o más alejada del medio natural tenemos. Otra de las cosas que nosotros compartimos acá es, por ejemplo, el retorno a lo natural de una manera Progresivo. progresiva. Enseñamos mucho, por ejemplo, a interactuar con la madre tierra a través de los pies, por ejemplo, porque nuestros ancestros realmente no usaban zapatos. Los zapatos tienen, o el calzado más que los zapatos, tienen muchos siglos de historia, pero también eran calzados que permitían la interacción entre el cuerpo humano y la tierra para poder descargar los iones positivos, por ejemplo. Y si te has dado cuenta, Miguel, hoy por hoy hay algo que es viral, que es el uso de zapatos deportivos con suela sintética aislante. ujú, Y si tú te das cuenta, pues nuestra humanidad sufre de muchísimas enfermedades. ujú, Y se han hecho comprobaciones, por ejemplo, con un medidor de resistencia eléctrica donde la persona está puesta en los zapatos y la conectan a través a la tierra y no hay un flujo de energía. Pero la persona se pone descalza sobre la tierra o sobre el pasto y entonces hay una buena circulación de la corriente eléctrica.
y eso realmente ayuda mucho a sanar. Entonces son ideas que forman parte de los paradigmas como los que decía Lila de Ujú. lo que el descalzo que te enferma, que nosotros procuramos de una manera respetuosa y gradual enseñarle a las personas, ¿no? Excelente. Es- Hablemos un poquito del método Ice Yoga, Ice Yoga método. Ahí creo que Lila es profesora de yoga. ¿Cómo introducieron el yoga, ¿no? El yoga, la práctica de movimiento, ¿no? Bueno, tú eres la maestra, así que nos podrías contar un poquito más. Como lo conté, porque pues este tema me emociona mucho, es porque lo vivimos, ¿sí? Entonces yo jamás he enseñado algo que no haya practicado, que haya atravesado en mí. Y como les digo, practiqué el método de Wim Hof, encontré meditación instantánea, poder estar presente en el aquí y en el ahora, desinflamación, una muy buena cicatrización, pero ¿qué pasa? Que aquí llegan personas que no todas pueden, por ejemplo, hacer el horse stand, que es un movimiento que hace parte de Wim Hof, y queríamos que esto fuera más, como que se pudiera sostener un poco más en el tiempo a nivel terapéutico. Entonces empiezan a llegar estos grupos grandes, empezamos a hacer algunas preparaciones y en estas preparaciones de los grupos yo empezaba como a implementar, por ejemplo, la respiración de fuelle, que es una respiración que ayuda a avivar el fuego, hacíamos yoga y comenzamos a ver que cuando tenían ese tipo de preparación desde el yoga y desde esta respiración, como te digo, que la respiración de fuego también se podía llamar así, estos grupos tenían una mejor inmersión. El que se dio cuenta fue William porque él es el que está ahí de coach acompañando esas inmersiones. Ujú. Y lo empezamos a hablar y quisimos profundizar porque pues en el Tibet hay monjes que duran una hora o más de una hora Mucho más. meditando en la nieve. Mm. Entonces ahí es cuando decidimos profundizar más en el método tibetano y comenzar a hacer todo un protocolo que es mucho más, digamos, más eficiente para cualquier persona. Si la persona, por ejemplo, no es una persona que haga deporte, que pueda hacer una recuperación más efectiva, porque eso sí quiero que quede claro y es que no eres mejor en la inmersión en frío en cuánto tiempo dures dentro del hielo, sino que tan rápido te recuperas. Esa es la idea. Que incluso hay un meme que dice si el de Titanic, si hubiera conocido el método, no se hubiera muerto. Y pues realmente sí puede ser, porque el yoga, la respiración, movimientos inteligentes, bueno, viene un montón de preparación que pues complementa un montón la inmersión en frío y pues nos dimos cuenta y nosotros pues también nos metemos en el momento de dar la instrucción, mira, te sientas, pones tus manos así, lo hacemos nosotros y pues nosotros salimos y no tenemos tiempo ni de secarnos, seguimos en el coach con las personas y estamos bien. No estamos ni tiritando, ni nos da mareo, ni nos da un montón de cosas que pueden suceder si la persona no tuvo una buena preparación. Y de ahí nace, queremos implementar una técnica milenaria hermosa que es el tumo, también teniendo en cuenta bases del yoga y la inmersión en frío también como algo clave para que las personas puedan hacer crecimiento personal, porque no solamente es como la parte física, sino que hay tantas capas en el ser, ¿sí? Porque con alimentación y ejercicio estás atendiendo una capa, pero ¿qué pasa con tu parte energética? ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Qué pasa con tu mente? ¿Sí? Entonces, el Ice Yoga Method realmente es tan completo que no solamente te trabaja a nivel físico, sino también a nivel energético, a nivel emocional, a nivel mental. Y se notan las personas cuando terminan los encuentros que dicen, ay, yo vine por esto, pero
descubrí tal cosa. ¿M? O me conecté con esta emoción que no tenía clara en el momento de la inmersión. Y saber que las personas salen sin importar la edad, la patología que tengan, y se recuperan muy fácil. Entonces, eso para nosotros es súper clave, porque pues igual se firma un consentimiento informado, hay un riesgo sí o sí. De hecho, nosotros formamos instructores que sí tienen que saber RCP, tienen que saber muchas cosas para poder atender cualquier emergencia, que gracias a Dios nunca nos ha Sí, pasado sí. nada, pero siempre va a estar como ese 1% de que puede pasar algo, ¿cierto? Entonces yo estoy fascinada y de hecho nosotros pues vivimos en una zona que es fría, nos bañamos con agua fría, el agua baja fría, y está bien. Y desmitificando cosas, porque hay personas que dicen, que por lo menos en nosotras las mujeres, que se dice no, cuando se tiene el periodo, la menstruación, no nos debemos exponer al frío. eh, pero pues realmente hay personas que han venido con problemas en el útero que incluso han disminuido los cólicos Sí, así es. y han disminuido esa relación con un proceso que lo veían como, "Ah, qué jartera, ya me va a llegar, ya me va a tocar incapacitarme 7 días", porque todo parte de la desinflamación. Ujú. ¿Mm? Entonces, es interesante todo lo que hace, y a nivel mental, cómo te empodera y si logras pasar una... Cuando, es interesante lo que pasa en el ser humano cuando logra algo que creyó que no podía hacer, Ese es el punto. porque te vuelves, acá hemos hecho talleres empresariales, por ejemplo, que eso, la inmersión en frío también sirve para eso. Necesito un equipo que le des a mi equipo una herramienta para sortear. El equipo vive bajo mucha presión y necesito algo que los pueda empujar a ser mucho más eficientes, pero que también encuentren paz como en ese ruido y en ese conflicto y en esa tensión y en esa situación de estrés. Entonces es interesante y aquí te han llegado, ¿no? Grupos de Sí, gerentes que necesitan este tipo de terapias. sí, es muy bonito como decía Lila y yo quería, digamos, manejar algo que ella tocó ahora, lo último, que tiene mucho que ver con, y lo mencionó al principio, con salir de la zona de confort, ¿ok? Mm. Eh, y el primero que tiene que salir de la zona de confort es la persona que está enseñando, dirigiendo la experiencia, ¿sí? Ujú. Entonces imagínate, Miguel, que por ejemplo nosotros les recomendemos a los participantes ducharse con agua fría y nosotros nos duchamos con agua caliente. Pero cuando tú realmente, eso se ve enseguida, digamos, cuando un coach o un instructor o una instructora hablan desde la experiencia y no desde un acervo teórico. Uno le enseña, le dice al participante cuáles son las ventajas de utilizar agua fría, por ejemplo, en la ducha, de una manera gradual y controlada de nuevo. Genera confianza. Pero luego cuando llevas a la persona a través de herramientas que son sencillas y que las pueden aplicar al día a día, a empoderarse para abordar un reto que es realmente extremo, porque jamás le decimos a la persona meterte en el hielo va a ser Va a ser fácil, fácil. porque no lo es. Y Ujú. aunque te hayas metido cientos de veces, siempre es difícil, siempre es difícil. Y es difícil ¿por qué? Porque el cuerpo sabe que cuando se somete a una temperatura tan fría está en riesgo y Ujú. va a usar todas las herramientas para que te salgas de allí. Y tú le dices a la persona, no es fácil, pero vas a tener la preparación para manejarlo. Y la persona lo comprueba, se da cuenta que puede superar muchas cosas difíciles utilizando esas mismas herramientas que utilizó para exponerse al frío. Y la gran virtud de estas experiencias no es que la persona haya hecho la inmersión en frío y que la vuelva a hacer tal vez en el futuro, es cómo utilizar esas herramientas en la vida diaria, porque nuestra vida diaria, nuestra cultura es siempre un reto. Nosotros vivimos en la cultura del estrés y la ansiedad. Todo produce estrés. Si estás, por ejemplo, en el tráfico yendo a algún sitio, te da estrés porque hay tráfico.
Si vas a tomar transporte público, te da estrés porque de pronto hay muchas personas que lo van a tomar. Si tienes que hablar con un supervisado o un supervisor, te da estrés porque son conversaciones difíciles o entre la familia. ¿Sí me hago entender? Ujú. Pero cuando tú sabes que a través de un buen enfoque mental, a través de técnicas de respiración, a través de movimientos que son muy sencillos que van a incrementar tu capacidad energética, tú puedes tener un día mejor. Creo que esa es la gran contribución que nosotros hacemos a las personas, ¿no? Poderles ayudar a mejorar su calidad de vida con herramientas muy económicas, muy sencillas y muy rápidas Y de además aplicar. es aprender a abrazar el frío, aprender a abrazar la inconformidad. La incomodidad. Desafortunadamente, la incomodidad, quisiéramos que todo fuera paz, armonía, pero realmente en este plano eso no existe y en el momento que abrazas ese frío, en el momento que abrazas el reto, la dificultad, el defecto que uno tiene, la sombra, en el momento que se hace abrazo y y se camina y te vuelves vulnerable y dices, tengo que con la respiración manejarlo, Ujú. ahí está la magia. Y de hecho yo me atrevería a decir que en una inmersión en hielo tú comulgas con tu ser interno, ¿sí? Porque realmente esos 30 primeros segundos el cuerpo dice, me voy a morir, desconexión, y empieza a irse la sangre a los órganos principales, pero mientras tanto como que la mente también está como que está pasando y ahí es donde tú te vas adentro y logras como una conexión profunda. De hecho, nosotros tenemos iniciación en meditación con Swami Kenananda y ese método es, tienes que estar 40 minutos en silencio para poder entrar al minuto uno de meditación donde estás aquí y ahora contigo. Tú te metes al hielo y ya te ahorraste esos 40 minutos anteriores, porque ya no, la mente ya no va a divagar porque no te vas a poner a pensar qué voy a hacer cuando termine la inmersión, ¿no? Tú estás es auxilio, ¿cómo hago para sostener esto? Y porque ya dependes de mí. Entonces es maravilloso y es, pues yo por lo menos quedé enamorada y por eso dije esto hay que integrarlo porque hay muchas cosas que están conectadas, de hecho todo está conectado y, y aprender que el dolor, tanto físico como emocional, te fortalece. En yoga fortalecer duele, en yoga estirar duele, o sea, siempre va a ser el dolor. Entonces, es aprender a vivir con cosas dolorosas porque el dolor a la larga te ayuda a transformar algo. ¿Mm? Entonces, ya cuando yo suelto como la expectativa de que no debe haber dolor, que todo debe ser armónico, que debe haber una paz eterna, que eso no es real, pues yo ya me preparo para listo. Tengo las herramientas para si hay tráfico, pues lo respiro, veo algo positivo. Si, por ejemplo, como decías tú, si me tocó coger un bus y hay muchas personas, bueno, ¿cómo encuentro la paz dentro de todo ese montón de ruido que hay? Y es muy bonito y yo siento que eso hace que la persona también trascienda y entre menos resistencia hagamos al trancón, entre menos resistencia hagamos al frío, a las multitudes, ya como que la experiencia por sí cambia. Ujú. Entonces es interesante. Sí, sí, me gustaría complementar lo que menciona Lila ahora. Desde que tenemos un cuerpo físico que tiene receptores del dolor, el dolor es una posibilidad real, ¿cierto? Desde que tenemos un cuerpo emocional que puede sentir dolor emocional, el dolor en nuestra vida es algo real. No se trata de ir a buscar deliberadamente el dolor, ¿cierto? Pero sí se trata a que si en la vida ocurre esa circunstancia, bien sea una lesión física o emocional, saber que la podemos manejar. Y claro, allí es lo importante de la inmersión en frío. La inmersión en frío genera una incomodidad extrema, pero cómo la manejes es la gran diferencia. Y de nuevo, y creo que lo importante es cómo la manejes o cómo fuiste preparada o preparado para manejarla, es lo que va a hacer la gran diferencia cuando tú vas a tu vida diaria
y te aborda situaciones difíciles, retadoras, dolorosas, y recuerdas, uy, pero si yo manejé la inmersión en frío, que fue algo muy difícil y lo pude hacer, esto también lo puedo manejar. Yo creo que ese es el gran valor de aprender a manejar el reto y el dolor Y o, como, o la incomodidad. y como todas estas herramientas, ¿no? Yoga, la meditación, el mindfulness, todo esto es maravilloso, pero requiere de voluntad, requiere de disciplina. No es fácil De porque sostener constancia. un proceso requiere constancia, pero qué chévere porque la herramienta está en ti. Entonces ya como dejar de tanto medicamento, porque la fácil ante un dolor es me tomo un Advil, pero nadie se imagina lo que pasa con ese, con ese medicamento a los riñones, al hígado. Entonces es como, ¿quieres continuar como adormeciendo lo que sientes en un camino fácil hacia la destrucción o tomas un camino mucho más lento, pero donde tú te haces responsable, tienes tus herramientas y puedes enlongar tu vida? Es que desde estas tradiciones místicas, por ejemplo, está la Ayurveda, que la Ayurveda dice, bueno, ya encarnaste, aprovecha esta encarnación y busca llegar a ser centenario y lo puedes hacer. Entonces, por ejemplo, las inmersiones en frío es una muy buena herramienta también para rejuvenecer, porque es que no solamente estás actuando desde los órganos, sino te vas a lo más profundo que es la célula. ¿Mm? Ujú. Entonces empieza ese tema de rejuvenecimiento. Ahorita está muy de moda los baños de agua con hielo en la cara, por ejemplo. Ya sé. Entonces, estamos hablando de una regeneración que obviamente va hacia la célula y pues si se regenera tu célula, se regenera el tejido, el órgano, tu cuerpo, tu ser al completo. Y bueno, qué chévere tener este vehículo sanito cuando lleguemos a ser centenarios y aprovechar. Sí, ahí es importante varias cositas, ¿no? Desde nuestra visión en ningún momento nosotros pretendemos que estos métodos sean sustitutos de la medicina, ¿sí? Eh, Realmente lo que son métodos alternativos para ayudar a una recuperación mucho más rápida. Muchas veces es necesaria una medicina, por ejemplo, en caso de una infección, un antibiótico. Pero cuando tú estás practicando un método que en paralelo realmente fortalece tu sistema inmune, va a llegar un momento en el cual seguramente no vas a tener una infección porque tu sistema inmune está muy fuerte. Te podemos contar, Miguel, que nosotros básicamente enfermarnos es muy raro. Y en nuestra cultura el tener gripe, el tener ese tipo de cosas es del día a día. Casi todas las personas viven enfermas veces al año por el tema de los virus, ¿sí? Ujú. Entonces, realmente para nosotros eso es rarísimo. Por ejemplo, también es muy común, por ejemplo, los desórdenes del sistema digestivo por intoxicación. Pues realmente a nosotros difícilmente nos ocurre eso porque nuestro sistema inmunológico está muy fuerte, porque el salirte de esa zona de confort, que nuestro cuerpo está diseñado para eso, y exponerlo, por ejemplo, continuamente al frío o periódicamente al frío, realmente hace que él esté más fuerte. Uno de los grandes problemas de nuestra cultura, y lo comentaba también Lila al principio, es que, por ejemplo, nos aislamos totalmente del frío y nos ponemos un montón de ropa encima, prendemos la calefacción o la chimenea cuando hace mucho frío. Y luego cuando el clima está muy caliente, nos vamos al otro Al aire extremo, al acondicionado. ventilador, al aire acondicionado. ¿Qué es lo que ocurre con eso en nuestra cultura? Hay otras culturas que no practican esto. O en la cultura moderna, digámoslo así, que Ujú. nuestro rango de exposición a la temperatura es muy estrecho, Ujú. ¿sí? Suele estar entre di tú, 20 y 25 grados y por ahí nos mantenemos. ¿Qué es lo que ocurre con eso? El sistema inmunológico se vuelve perezoso, Ujú. porque realmente tú no estás llevando tu cuerpo, que fue diseñado para manejar temperaturas muy bajas o muy altas, a, lo vuelves
un sistema muy perezoso donde ya no hay una respuesta. Ese sistema perezoso es mucho más propenso a contraer enfermedades. Básicamente esa es la esencia del por qué la exposición a la temperatura. Y estoy introduciendo un concepto que nosotros manejamos mucho también, que no es solamente el frío, es que también el calor es Ujú. importante. Claro. Hay algo que es maravilloso, Miguel, que tiene que ver con que cuando tú expones tu cuerpo a una temperatura extremadamente fría, como lo hacemos en las terapias individuales o en los talleres, hay algo que estaba dormido que se despierta, que es el mecanismo de termorregulación de tu cuerpo. Y es algo tan bonito porque en la medida que tú despiertas ese mecanismo por esa exposición extrema y luego vas manteniendo exposiciones, te das cuenta que ya incluso puedes manejar mejor el calor. Porque ese mecanismo de regulación de la temperatura que se despertó funciona tanto para el frío como para el calor. Y tiene que ver mucho, por ejemplo, con la capacidad que tiene el sistema circulatorio de hacer vasoconstricción en el frío y vasodilatación en el calor. O sea, de llevar más sangre a nivel, digamos, de la piel, por ejemplo, cuando hace mucho calor para poder sacar el exceso de calor del cuerpo o reducir la circulación de sangre a nivel de la piel y de las extremidades para evitar la pérdida de calor. Eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido por vivir en la zona de confort. Entonces, estas cosas ayudan, digamos, a un mejor vivir. Y Uno, aprender a agradecer, ¿no? ujú. Porque siempre estamos, ay, está haciendo sol, qué pereza tanto calor. Sí, Ay, está haciendo frío, qué pereza llovió. Ay, está, o sea, como que, pucha, si está lloviendo, quiero que haga sol. Si está haciendo sol, sí, no tengo bloqueador, no tengo gorra, qué pereza. Entonces es como que tenemos, es que debemos es más bien adaptarnos. sí, es como entender que este cuerpo es producto de la naturaleza y estas experiencias te ayudan a entrar de nuevo en esa conexión y en esa armonía con la naturaleza y entender que los Exacto. ciclos naturales tienen un porqué y agradecerlos. Por eso también en el preámbulo hablábamos un poquito del clima y te decíamos, bueno, estas son temporadas en Colombia que deberían ser de sequía y mucho sol. Sin embargo, ha llovido varios días y qué bendición porque, por ejemplo, las plantas lo necesitan, ¿no? Es como armonizarte un poquito entendiendo que este vehículo físico es producto de la naturaleza y Y que de esa misma manera, de esa armonía con la naturaleza, pues él puede estar mucho más sano. Y algo más interesante es que, pues, por ejemplo, en los países donde se sufre o se tiene un invierno muy largo, hay muchas, suben las tasas de suicidio, por ejemplo. Y es Ujú. porque se apaga el fuego interior. Entonces, imagínate una persona que esté en Canadá en ese periodo donde no sale el sol, donde todo es gris, donde realmente sí pasa que se baja el ánimo, ¿cierto? Ujú. Y las personas se ponen down, pues un baño de agua fría y hacer respiraciones de fuelle y avivar ese fuego y avivar ese sol que vive dentro de nosotros, eso nos ayuda a contrarrestar Es este tipo de correcto. situaciones. Y de nuevo volvemos, ¿no? La respiración es la esencia de todo. Entonces, independientemente de la situación externa, bien sea frío o calor, tú a través de un uso realmente sabio de la respiración, tú puedes controlarla y tener una mejor calidad de vida. Entonces, mejor dicho, que hay mucha tela para cortar. Sí, 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 sí. A mí me queda algo que se me vino de recuerdo. Mi papá murió a los 101 años, mi papá. Qué Y, belleza. y mi papá, era una de las personas que se bañaba con agua fría. Ahora que me acuerdo, él, utilizaba, ya después, cuando vivíamos allá en Perú, cuando yo era niño, o sea, no teníamos un termo, ¿no? Para calentar el agua. Entonces él era el que se bañaba con agua fría y nos enseñaba a nosotros a bañarnos con agua fría. Ya. Qué Y de bonito. ahí nos mudamos, ¿no? A otra casa mucho más cómoda y ahí sí teníamos un termo, ¿no?
Pero mi papá seguía con su costumbre de bañarse con agua fría, o sea, él nunca perdió esa costumbre, ¿no? Muy ¿Y qué sabio. tal de salud? Súper No, salud. no, sí, 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 él era una de esas personas que nunca faltaba al trabajo porque le daba un resfrío, o sea, si le daba un resfrío, le daba una vez al año, pero, o sea, no lo tumbaba, o sea, él seguía haciendo sus cosas normales, ¿no? Bien, Y era una persona muy, muy sana, ¿no? Muy sana, sí. pero bueno, también ya la vejez y todo eso ya también. Claro, Ya es otro asunto, ¿no? Pero para ciclo. llegar a esa edad, ¿no? Ahora que estamos hablando de llegar al centenario y el frío, él sí era una de las personas que este, se exponía mucho, o sea, el frío no era gordo ni ancho, pero eh, se exponía, ¿cómo se llama?, al frío y al calor de una manera neutra, ¿no? Y también resistía mucho el dolor. Era, Ahí es donde Miguel, fíjate, tenía activo su sistema de regulación térmica. ujú, Y sí, 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 básicamente eso es otra de las grandes ventajas de practicar este tipo de terapias o de métodos. sí. Es Y, recuperar la capacidad natural de tu cuerpo. claro. Y yo tengo también otra persona que también se me vino a la mente, que fue mi primera novia. Ella también se bañaba con agua fría siempre. Ella no le daba resfrío y el frío allá en Lima, o sea, ella podía estar normal, o sea, con un polito normal en el frío del invierno de Lima y normal, no le pasaba nada, tranquila. Es Sí. más, hace poco, no, el año pasado creo que me comuniqué con ella por su cumpleaños y me dijo, y me hicieron recordar, ¿no? Estas palabras. Ella me dijo, tuve una operación en la vesícula porque tuvo una cosa. Y yo le dije, "¿Pero por qué has esperado que llegue hasta ese momento?" Y ella me dijo, es que tú sabes que yo soy resistente al dolor, me dijo. Entonces, eso para ella era un dolorcillo más, ¿no? O sea, no le tomó importancia, pero ya cuando se volvió más crónico ya era otra cosa, ¿no? De acuerdo. Este, bueno, entonces ahí van, bueno, dos historias mías, ¿no? De resistencia al dolor, ¿no? De eso. Y mi papá también tenía buen sueño, dormía bien. Este, Sí. cuando iba a la cama siempre iba a dormir, o sea, no se quedaba moviendo, o sea, y él iba a dormir puntual. O sea, El sueño es muy importante, pero lo que dijo William también, y es triangular siempre, Dios ha permitido la evolución en la ciencia, entonces, de responsabilidades o chequeos anuales, porque muchas veces ujú, como que, por lo menos para ver, ¿no? Ya ujú, tenemos herramientas, ecografía, resonancia, radiografías, como para ver y prevenir cosas. Y lo que tú decías de acá tampoco promovemos el no medicarse, sino que una ujú. medicación responsable y un autocuidado responsable. Esas analíticas anuales son súper importantes. Hay personas que por miedo a no saber qué está ocurriendo no quieren como tener un diagnóstico, pero ahora hoy por hoy hay muchas herramientas para, listo, ya lo sé, lo asumo y lo voy a trabajar y lo voy a transitar y existe esto y está esto, siempre va a haber una alternativa. Ujú, Entonces, porque por ejemplo en el caso de tu amiga, si ella hubiera tenido o tu exnovio ujú, como nosotros ahorita nos hicimos una analítica, por ejemplo, empezó el ujú, año, bueno, vamos a ver cómo estamos, un diagnóstico en sangre, un diagnóstico de varias cositas y ahí uno ya sabe cómo está. Nosotros que llevamos esta dieta vegetariana, pues siempre tenemos Tenemos que que estar ser cuidadosos, revisando claro. cómo estamos en B12, cómo está nuestra vitamina D, cómo estamos de todo. ujú. Saber qué se está haciendo porque también en la alimentación creemos que es quitar la proteína animal y ya está, y no. No es harina, sino es arroz, papa, yuca, plátano, sino que hay que complementarse y para todo esto es y eso es lo que trae también el Yoga Method, ¿no? Como una manera inteligente de, según tus necesidades, cómo haces para empezar a armonizar tus capas, física, energética, mental, espiritual. Por Ujú, eso mencioné la Ayurveda, porque desde el biotipo que tengas, pues tienes unas necesidades distintas. También reconocer que las necesidades de un hombre son distintas a las de las mujeres, sin decir que uno sea mejor que el otro, sino que
nosotras, nuestros ciclos y nuestras hormonas son distintas y bueno, tanta cosa que... Pero mira que todo esto es como ese despertar de conciencia, ¿no? Ujú, de Y es verdad. muy chévere que la gente ahora, quizás la inmersión en frío en sus inicios era todo un, era por reto, ¿no? Por tomarse la foto. Ujú, Pero ahorita, pero a partir de eso es que se ve un montón de beneficios y se ve que se puede mejorar la técnica y que pueden haber varias herramientas que pueden tejer para sacar algo maravilloso, que, que en mi concepto hay muchas técnicas y bueno, nosotros que somos kamikazes siempre nos vamos a ir a sacarnos de la zona de confort, porque ahí sabemos que es donde está, donde ocurren los procesos, los milagros, ujú, todo eso. Ahí es muy bonito ese autodescubrimiento, ¿no? Es el escuchar al cuerpo. ujú, Y porque usualmente lo escuchamos cuando surge un dolor, por ejemplo, ujú, una lesión o una molestia, pero en las técnicas de respiración profunda que manejamos, una de las cosas importantes que llevamos a los participantes es a restablecer ese contacto con el vehículo físico para entender cuáles son sus necesidades. Eso yo creo que es fundamental, ¿no? Y quitar Es, lo que hemos normalizado, ¿no? mm, Porque decimos es normal tener dolor de cabeza, es no, no, normal sentir ujú. cólicos, es Sí, normal no, no, que no. comas granos y te llenes de gases, es normal y nada es normal, que lo Sí, hemos normalizado. dentro de la perfección que es la creación de este vehículo físico, realmente hemos normalizado cosas que son totalmente anormales. Entonces es como recuperar esa conciencia que estoy haciendo yo con mi alimento que me está generando gases, por ejemplo, o qué estoy haciendo yo con mi cuerpo o con mi sueño que tengo dolor de cabeza. Y lo que decía Lila, hacerse chequeos periódicos, porque es que la ciencia está para eso, para ayudarnos precisamente a volver a romper otro paradigma moderno, que es que nuestra expectativa de vida son de casualidad entre 70 y 80 años, por ejemplo, ujú. que nuestros ancestros eran centenarios y mucho más, ¿sí? Es como decir, no, pero yo puedo ser un centenario sano y abandonar el cuerpo de una buena manera, ¿no? Ujú. Sí, es romper un montón de paradigmas realmente, es crear como un nuevo concepto de empoderamiento del ser humano. Bueno, excelente. Para ir ya cerrando el bloque, eh, en la vida diaria, estás diciendo que esto sirve mucho en la vida diaria, ¿no? Eh, dor- dormir bien es algo que uno necesita en la vida diaria, ¿no? No estamos tomando el sueño como algo no beneficioso, reparador, ¿no? Para el cuerpo, para el alma, y lo estamos dejando, ¿no? Por esta vida tan estresante y tan rápida, ¿no? Por los medios, por las redes sociales, bueno, por diferentes situaciones, ¿no? El frío ayuda al sueño realmente. O- Eso es súper importante, Miguel. Uno de los beneficios comprobados de esa combinación de respiración, movimiento y exposición al frío es que te mejora el sueño. Yo, digamos, en paralelo me desempeñaba en cargos directivos muy altos en empresas y había perdido lo que es acostarse en la cama y poder dormir. Me acostaba y daba mil vueltas y no podía dormir. Y uno de los grandes beneficios que yo descubrí en la práctica dándole el justo reconocimiento al método de Wim Hof, porque antes de decidir formarme como instructor yo recibí muchos beneficios, fue poder conciliar el sueño, poder después de hacer una práctica regular de respiración y exposición al frío, acostarme en la cama y simplemente cerrar mis ojos y dormir. Hasta el día de hoy, para mí eso es uno de los mayores beneficios. Es que ¿Sí? te ayuda a conectarte con el ciclo circadiano. Así es. Y es que
tal vez no tenemos el tiempo de hablar de eso, pero es que al interior de nuestro, vuelvo a hablarte, de nuestro vehículo físico se producen unos cambios y unos reseteos de todo el sistema hormonal, el sistema endocrino, Mm, que realmente empieza a normalizar la producción de neurotransmisores y de hormonas que te llevan entre múltiples beneficios como el que hablábamos de disparar un efecto desinflamatorio en el cuerpo, también tiene mucho que ver con regular el sueño. Es uno de los beneficios que la mayor parte de nuestros participantes experimentan y que realmente te puedo decir con propiedad de causa yo comencé a disfrutar. El dormir mejor, el no enfermarme, el yo desde niño he practicado artes marciales en un antes y un después en relación a la práctica de las artes marciales, eh, en establecer un mejor contacto con mi cuerpo físico y con la naturaleza y son muchos, muchos, muchos los beneficios. Gracias por tocar ese tema del sueño que es fundamental. Claro, porque hay mayor producción de melatonina que nos ayuda a relajar el cerebro, como a entrar a esa zona. Es como a veces por el estrés y por tantas pantallas, como que siempre estamos en alerta. ¿Y ujú. cómo hago para bajar la guardia y ya no estar en alerta y relajar mi tallo cerebral y que se dé todo ese proceso, ¿no? De hecho, somos circadianos, deberíamos estar a las 9 de la noche ya estar buscando una fase de sueño profundo para que se pueda regenerar las células y nosotros lo hemos hablado, una cosa es tener el carro parqueado en un parqueadero en un estacionamiento a tenerlo en un taller donde se le está midiendo el aceite, el agua, se está viendo sincronización, balanceo, algo así le pasa a nuestro cuerpo cuando está descansando en la noche. Ujú. Es donde se da todo ese proceso De regeneración. y donde vuelve a trabajar ese fuego, pero ya no en la digestión, ni de emociones, ni de alimentos, sino ese fuego está apoyando todo el tema de la regeneración celular. Entonces, en el sueño realmente también está la vida y está la salud. Si el sueño no es pérdida de tiempo, el sueño es la mejor inversión para tener un cuerpo y una mente sana, ¿no? Ujú. Excelente. Ya para cerrar la charla que ha sido tan nutritiva, para mí soy el primer beneficiado de estas charlas, siempre lo digo. Este, ¿Quieren dejar algunas conclusiones, algunas palabras para acá, para los suscriptores, para todas las personas que nos van a ver? Bueno, yo pues dejaría como reflexión que el poder está en tu interior, que debemos saber que en este mundo, en este plano no hay perfección, que hay que abrazar la imperfección y que realmente suena como cliché, pero como que el cambio que quieres saber, ver afuera, hace ese cambio interno primero. Y agradecer como esta nueva era que arranca y saber que si no resuenas como con lo común, muchas veces tenemos que eliminar esas creencias limitantes y no pasa nada, o sea, lo digo es porque yo al formar instructores de yoga llegan muchos profesionales, mira, abogados, economistas, que dicen, es que yo siento que ese no es mi propósito. Entonces es como también conectarse y validar lo que uno quiere ante la vida, más que lo que las personas esperan de nosotros. Y el hecho de que tú tomes una herramienta como la inmersión en frío o la homeopatía o lo bioenergético, eso no te hace diferente, te hace más bien como conectado con, con la tierra y con lo que es real, conectar con ese porcentaje que no todo el mundo está preparado para vivirlo. Entonces, esa es la invitación, esa es la invitación. No dejarse contaminar del ruido, escuchar, sí, con todo el respeto, pero siempre como que te gusta lo en una vida alternativa, más simple, más sencilla, más natural,
es que eso es lo que es y no estás en un camino desacertado. Eso es lo que puedo dejar yo acá en esta charla. Sí, y a mí me encantaría compartir que definitivamente recuperar la conciencia de la respiración. Eh, Creo que es fundamental, nosotros podemos, el cuerpo humano es capaz de tolerar mucho más de 40 días sin alimento. El cuerpo humano puede tolerar más de una semana sin ingerir líquido, pero el cuerpo humano difícilmente puede pasar de unos minutos sin respirar. Entonces es como recuperar esa gran virtud que tenemos como seres humanos de tener un mecanismo de respiración que para mantener la vida es autónomo, pero para mantener la salud debe ser consciente. Yo creo que, y realmente por ahora no nos están cobrando el aire que respiramos, entonces aprovecharlo de respirar lo mejor que podamos. Ujú. Gracias, muchas gracias. Por último, ¿están haciendo algún taller? ¿Están haciendo alguna convocatoria? Ahora, más adelante, no, Y nos podrían. en el primer trimestre de este año vamos a iniciar un nuevo proceso de certificación de instructoras e instructores en el Ice Yoga Method. Ujú. Ese es un proceso muy bonito, dura alrededor de 3 meses. Son clases en vivo, es muy vivencial. Nosotros orientamos a los aspirantes a hacer su autopráctica y la monitoreamos y luego también les enseñamos cómo dirigir la práctica a otros. Y nosotros básicamente con una frecuencia quincenal a mensual abrimos también talleres para personas que quieren tener la experiencia sin necesidad de ser formadores. Entonces simplemente estar en contacto, seguir nuestras redes para... Y estas formaciones están de manera también online. De hecho, tenemos varios estudiantes de Chile, de Sí, Argentina, de de Perú, Perú, de los Argentina, Estados de los Unidos, de Estados Unidos. Panamá. Entonces, muchas veces creemos que esto solamente puede ser presencial, pero no, porque realmente cada persona consigue sus implementos y hay que ir subiendo prácticas y van a ver, tutoriales, entonces es una experiencia muy bonita y sobre todo que si se quiere hacer un aporte al mundo, si se quiere ayudar, Hay si que te gusta prepararse. el frío, si sientes como un llamado a dejar como una huella, pues chévere que te puedas capacitar con profesionales. Nosotros también contamos con un equipo de médicos, fisioterapeutas, o sea, personas expertas en el área de la salud que nos ayuda también como a complementar esta formación para dar ese sustento científico y sobre todo todas las acreditaciones que una persona, porque realmente estamos trabajando con la vida de otra persona, ¿no? Entonces, digamos que es muy completa y pues esa es como la invitación. También si no quieres ser un coach en frío, sino que te interesa más bien aprender a hacer la práctica para ti, pero quieres profundizar más, también es ideal. Hay personas que toman la formación para sí mismas, pero al final siempre terminan compartiendo, porque siempre está el amigo, oiga, usted está viendo esto, hágamelo a mí. Entonces Mm. es interesante todo. Sí, lo importante antes de compartir es prepararse Ujú. y realizar la autopráctica. Creo que eso es fundamental para poder compartir con conciencia y con profesionalismo. Ok, bueno. Muchas gracias de nuevo a ambos. Este, yo sé que toda la comunidad va a estar encantada de ver esta charla y también va a ser beneficioso para todos ellos. Este, de nuevo se los agradezco y bueno, yo me despido. Bye. Muchas Gracias, Miguel, gracias por el espacio. por el espacio. Tenga Namaste. Igualmente. bendiciones.